Hola, bienvenidos a la radio Con Conciencia, al programa Multiverso. Mi nombre es Claudia Martínez y hoy tendremos de invitado a Ariel Aravena, profesor de filosofía y autor de un libro de Gramsci, Contra el neoliberalismo. Aquí estamos esperando que nos conteste la llamada, ¿cierto? Ariel Aravena, quien conversará esta mañana de su libro. Hola Ariel, Hola Claudia, ¿cómo estás? todo bien y tú dime. Bien, mira, le estaba contando a nuestros auditores que tú eres profesor de filosofía y bueno, los que nos escuchan también saben, ¿cierto?, que yo estudié filosofía y me gustaría preguntarte algo que es súper relevante para elegir la carrera. ¿En qué momento llegó la filosofía a tu vida y qué te hizo tomar esa decisión de inscribirte en la carrera de filosofía en la universidad, en la UMCE? Sí, mira, yo esa pregunta, Claudia, también la relaciono de inmediato, ¿sabes con qué? Con la pedagogía. Porque claro, ¿por qué filosofía? Pero al mismo tiempo, ¿por qué pedagogía en filosofía? Ujú. Yo soy un convencido, Claudia, de que el rol de la pedagogía en toda sociedad, no solamente en la nuestra, es un rol fundamental, profundamente castigada, todo lo que sabemos, pero es fundamental. Entonces, la pedagogía para mí va de la mano con mi elección de por qué filosofía también. Creo que ambas apuntan en esencia, apuntan a lo mismo, este despertar del asombro, ¿cierto? Este invitar a los chicos y chicas a pensar un poquito más allá de lo que se te muestra, digamos. Va muy de la mano, creo que es un rol fundamental, incluso yo diría más ahora en esta sociedad de lo instantáneo, en la sociedad, ¿cierto?, de que uno lee una frase, dos frases y no lee más que eso, en esta sociedad de que estás viendo a cada rato videos súper cortos de un par de segundos porque tu atención no da para más, ¿cachai? Y quieres seguir viendo el otro y no te detienes en nada. Bueno, la filosofía viene a poner una pausa. Siempre fue así, pero creo que ahora es fundamental esa pausa y decir, paremos un poco, y veamos, observamos y miremos un poco más allá de lo que se te muestra. Entonces, yo creo que me nace decirte esas dos cosas. Ya. Porque filosofía es el rol fundamental, pero la pedagogía también va de la mano con eso. Bien. Y Ariel, ¿hubo algún autor que leíste que te movió y que te interesó mucho de adolescente, en tercero, cuarto medio? Me imagino tuviste filosofía. Sí, tuve filosofía en tercero cuarto, claro, como la mayoría. Pero ¿sabes qué? La respuesta es no, no, Ya. porque la filosofía que yo tuve en el colegio, lamentablemente mezclaban cosas con psicología, era el antiguo plan y programa de filosofía, que para los que tenemos algunos años en tercero medio nos pasaban psicología a nosotros. Entonces, Claro, no, sí. la respuesta es no. Ya, no hubo un No, autor, sino que fue no. como esa inquietud como de preguntarse, de estudiar, me imagino, de enseñar. Sí, me hace mucho sentido lo que dices tú, es eso, es la inquietud. Ya, Es la inquietud de, bueno, ¿qué está pasando? Hay algo más, digamos. Después yo le pongo el nombre de filosofía, ¿cachai? claro, Pero claro, es la inquietud de que es como, esto es lo que haya, pero ¿por qué? ¿Me entiendes? Como, claro, típico. como un llamado interno, ¿no? Claro, sí, exactamente. Típico que uno nace o sea, te empieza a generar estas preguntas en el colegio. Yo, por ejemplo, no era un tipo que le gustara mucho el colegio, digamos, como institución, entonces era como, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Cachai? Entonces es la inquietud que después uno le pone el nombre, esto es una actitud filosófica, pero en Claro, primera instancia es algo que puede ser como, incluso puede ser malentendido, y yo creo que fue malentendido, como típico que te ponen como, no sé, un tipo problemático. Yo, bueno, yo no era problemático, pero no me iba bien en nota, ¿cachai? En enseñanza media, en básica siempre me fue muy bien y en media me fue de mitad de tabla para abajo, digamos. Entonces, es como una actitud que yo le pongo el nombre después, ¿cachai? claro, sí, te entiendo totalmente porque, bueno, cuando yo hacía clases también llevaba eso a mis estudiantes, de que esa inquietud o ese asombro, esa curiosidad está de forma natural en el ser humano Sí, y la vamos perdiendo con el tiempo, porque la exacto, cultura como que nos hace creer que entre menos preguntas es mejor y ser obediente es lo ideal. claro, exactamente. Es que es cuático eso, mira, y una vez veía no era un experimento social, era como
no sé cómo decir, un estudio que a propósito de la imaginación, cómo le íbamos perdiendo, me hizo sentido lo que decías tú, porque era con un clip, me acuerdo. Mira qué detalle. Tú le pasas un clip a un niño Ya, y ¿para qué sirve? Le decía. Y el niño, con la imaginación de niño, ¿cierto? Te daba pero infinitas opciones para lo que servía. ¿Qué sé yo? Esto puede ser un auto, esto puede ser un colgador, esto puede ser Da lo mismo. claro. La misma pregunta a un joven, ¿para qué sirve esto? Bueno, el clip sirve para hacer clip, ¿no? Para agarrar una hoja. Claro. ¿Cachai? Entonces, lo que te está diciendo ahí es la pérdida de esa inquietud, es la pérdida del asombro, decían los griegos, ¿cierto? No Ujú. por nada, Nietzsche, por ejemplo, si nos ponemos ya a hablar de filosofía, Nietzsche, la última instancia es ser niño, volver a ser niño. Claro, la metáfora del león, el Exacto, camello y el niño. exactamente, volver a ser niño porque volver a asombrarte, ¿cachai? Volver a decir, bueno, esto no es solamente por esto y punto, es por algo más. Entonces, esa actitud es la que uno lo pierde. Y lo junto con lo que dices tú a propósito de lo que tú hacías con tu estudiante, que me parece notable. Claro, sí, es verdad eso que, o sea, la mayor sabiduría sería en mirar las cosas como si fuera la primera vez. O sea, tener Exactamente. esa actitud de niño. En el Mm, texto de Zaratustra, ¿cierto? Estamos hablando así, sí, habló Zaratustra de Nietzsche. sí, Ahí está como esa, se aleja totalmente de la racionalidad, de tener mucha teoría, construcción, exacto, que son a priori, ¿cierto? Que se transforman en prejuicios finalmente de lo que hay. sí, Bueno, no por azar yo le puse a este programa multiverso, pensando también, en Humberto Maturana, claro, en la fenomenología, ¿cierto? En ver las cosas como si fuera la primera vez, exacto, el fenómeno ahí, lo que exacto, aparece en el momento. exactamente. Oye, interesante conversar de filosofía contigo, cómo nos atrapa, ¿cierto? La filosofía, porque independiente que a uno tomara otras decisiones a lo largo de la vida, la filosofía ya está ahí, como que uno ya de eso no se puede divorciar. Exacto, es una actitud que, mira, hay un autor que ideológicamente yo no estoy de acuerdo con él, ideológicamente, pero eh, me gusta mucho el formato de estudio que tenía, que era un autor español que se llama Antonio Escotado. Ya, Antonio Escotado tenía esto de decir, hablaba de la verdad de los griegos, qué sé yo, y tiene que ver con esta actitud de estudiar siempre permitiéndote el asombro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, cuando uno estudia algo, lo que se te ocurra, ujú, es probable que cuando te empieces a meter en ese estudio, te empieces a dar cuenta que tenías prejuicios sobre ese estudio, sobre ese tema. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto, ujú, y aquí tiene que ver con el libro. Yo siempre pensé, por ejemplo, que el neoliberalismo había partido en Chile, ya, porque te lo dicen. ujú, No sé si lo he escuchado, que siempre te dicen, no, el neoliberalismo partió en Chile, partió en Chile. En rigor, yo me empecé a meter en el estudio y me di cuenta que estaba equivocado, que el neoliberalismo no parte en Chile, parte en la Alemania Federal, después de la Segunda Guerra Mundial, parte con otro nombre, la economía social de mercado. El neoliberalismo de nosotros es un neoliberalismo muy ultraliberal, digamos, pero no es que sea la primera vez de la experiencia. ¿A qué voy con esto? Y lo junto con Escotado, que ahí uno tiene que activar esa capacidad de asombro, que es lo mismo de decir, tenéis que ser humilde y decir, ujú. sabes que estás equivocado frente a la evidencia. Claro, Estaba equivocado y sabéis que, y lo digo no sin vergüenza, me ujú, costó darme cuenta de que estaba equivocado. Porque mi prejuicio era tan fuerte, porque llevaba años y años escuchando que el neoliberalismo había partido en Chile, que cuando me di cuenta con la evidencia dije, no, no puede ser. Pero mira qué locura, porque ¿cómo no puede ser? O sea, resulta que la realidad está equivocada y yo no. Entonces, ujú, no, po. Uno tiene que ser humilde y decir, ¿sabes qué? Sí, estoy equivocado yo, la realidad es esta. Tengo que permitirme el asombro, ver las cosas como decías tú. ujú. Ver las cosas con esa actitud de niño y decir, ¿sabes qué? Esto lo estoy viendo por primera vez, digamos. Había un autor por ahí, un argentino, Darío Steinschreiber, a este rollo le denominaba él la actitud de turista. Como que tenemos que ver la realidad como un turista. Cuando uno es turista, ¿cachai? Y vaya a una ciudad que nunca has visto, tú ves todo detenidamente, ¿cachai? Es como pongamos una persona, un extranjero que llega por primera vez a Santiago, por ejemplo. Esa persona lo más probable es que vea cosas que nosotros ya no vemos, porque nosotros lo tenemos tan internalizado que no lo vemos. Yo todos los días tomo el metro
y veo la cordillera preciosa al frente de nosotros, ¿cachai? Y digo, la cordillera, chao. Pero un Ujú. extranjero se va a detener a ver la cordillera. Claro. Entonces, esta es la actitud de turista, la actitud de niño, la actitud de asombrarte frente a la evidencia como por primera vez, y creo que está muy relacionada con el estudio. Cuando uno estudia debe tener necesariamente, y esto es lo que dice Escotado, debe tener necesariamente esa actitud, esa apertura al asombro. No sé si me explico, Claudio. Sí, totalmente. Y coincido plenamente. Me estaba acordando de Sócrates, eso de que solo sé que nada sé. Exacto. O sea, la actitud del sabio, ¿cierto? Es saber que también nos falta vida para conocer todas las cosas. Y incluso yo lo llevaría más lejos todavía. O sea, todos los que estamos sobre este planeta, ninguno, desde ningún área de disciplina, puede tener una comprensión total de lo que es el mundo. Exacto, sí, ¿Cachai? Y bueno, y ahí también me acuerdo de Humberto Maturana que comentaba que es una condición biológica, sí, pero no es una limitación, sino que es la condición de nuestra existencia. exacto, sí, ¿Ya? Y ahí hay una circularidad del conocimiento. O sea, yo, por ejemplo, puedo conocer el computador, un vaso, ¿cierto? El micrófono, de manera objetiva porque está fuera de mí. Pero aquello que está en mí, ¿cierto? Que, por ejemplo, la mente, ¿cierto? O querer explicar algo a través de un lenguaje que también es algo creado, que es un límite también, eh, no es suficiente. O sea, ahí estoy conociendo fenómenos, pero no objetos, una parte, exacto, sí, sí, ¿cierto? sí. Oye, Ariel, yo te quería preguntar cómo es que llegaste de toda la carrera, ¿cierto? Que estudiaste todos estos años, después a plantearte hacer una tesis de Gramsci. No sé si podrías contar brevemente tal vez quién es Gramsci Sí, sí, y claro, cómo la carrera te llevó a ese autor para elegirlo para tesis. claro. Eh, Respondo lo segundo. Ya, Lamentablemente, y soy responsable de decir eso, eh, en la carrera no vimos Gramsci prácticamente. ya, ¿Cachai? Es porque Gramsci no pega muy fuerte en Chile, bueno, hay toda una historia ahí. Eh, ¿Quién es Gramsci? Gramsci es un pensador marxista italiano, ¿cierto? Bueno, nace en 1891, muere el 37, después de 11 años preso en distintas cárceles fascistas, vive los conatos revolucionarios luego de la Primera Guerra Mundial. Hay conatos revolucionarios en distintas partes de Europa, quizás el más conocido en Alemania y el de Italia. En Alemania es donde matan a Rosa Luxemburgo, por ejemplo. ujú, Y en Italia también hay un conato revolucionario que se conoce como el Bienio Rosso, le dicen ellos, el Bienio Rojo. Y ese conato revolucionario no termina en una revolución, y termina de hecho el fascismo italiano el 22 instalándose como dictadura. Eh, Gramsci en esencia lo que plantea es, bueno, ¿por qué nosotros perdimos esta revolución? Y lo que dice el tipo, para decirlo en dos frases solamente, es que perdimos porque no convencimos, dice el tipo. Italia está dividida por lo que los italianos denominan el mezzogiorno, el mediodía. La Italia del norte y la Italia del sur. La Italia del norte es la Italia de la aristocracia, la Italia de los grandes capitales hasta el día de hoy. Yo, de hecho, Claudia, como fanático del fútbol, te voy a dar una metáfora del fútbol, porque en el norte están los grandes clubes de fútbol hasta el día de hoy, el Milan, el Inter, la Lazio. La Lazio, por ejemplo, era el equipo de Mussolini, dicho sea de paso. ujú, Y en el sur están hasta el día de hoy, porque eso el Mezzogiorno todavía está, hasta el día de hoy están los equipos más modestos. Sin ir más lejos en esta metáfora de fútbol, cuando Maradona llega a jugar al Napoli, el Napoli era un equipo de cuarta que daba lo mismo, un equipo que el año anterior había estado peleando para irse a la B. Cuando Maradona llega al Napoli le preguntan por qué usted viene acá, como diciendo, pero ¿por qué una gran figura viene a este equipo? Maradona mira lo que responde, dice, yo vengo a hacer que por primera vez el sur le gane al norte. Eso es lo que te está diciendo. Ese gesto es un gesto muy propio de la división del norte y el sur. Hasta el día de hoy, los equipos del norte italiano le dicen a los equipos del sur los africanos. wow, ¿Cacha lo potente de eso? ujú, Y uno, por ejemplo, piensa en, y perdón, pero sigo en la metáfora porque creo que es bien gráfica.
sí. En la Lazio, la barra brava, que ahora no existe, pero existió hace no muchos años atrás, se llamaban los irreducibles. Los irreducibles eran nazis. Saludaban con el saludo nazi, o sea, ninguna ambigüedad. Bueno, entonces Gramsci dice, pero ¿cómo es posible que nosotros hayamos movilizado a los obreros del norte, el proletariado del norte, pero no movilizamos a los campesinos del sur? ¿Por qué el campesino no se sumó a la revolución del norte? Y ahí viene Gramsci y dice, porque los campesinos del sur están convencidos de que no hay que sumarse a la revolución porque son fundamentalmente católicos. Y la Iglesia Católica te dice, tranquilo flaco, entrega la otra mejilla, la solución y la justicia se pagan en el otro plano, y aquí tenés que bajar la cabeza, agachar la cabeza, pegarte en el pecho y decir por mi culpa, por mi gran culpa, y no te sumía a nada. Y ahí Gramsci dice, aquí está, nosotros perdimos porque no pudimos convencer al sur. Y lo último, ¿por qué yo hago algo sobre Gramsci si no me lo pasaron nunca a la universidad, salvo una excepción? Porque a mí lo que me interesó, y cierro con esto, lo que me interesó mucho de este tipo, es que Gramsci escribía, nunca escribió un libro Gramsci, escribió opúsculos, escribió artículos muy cortos, y escribió para el obrero, escribió para que le entendieran al obrero. Entonces, y lo sumo con lo primero que estábamos conversando, ¿qué más pedagógico que escribir algo corto para que el obrero se entienda? O sea, si tú vayas a hablar en favor del obrero, que te entienda el obrero. Claro. Eso es una actitud profundamente pedagógica, y es lo que me gustó del tipo, porque dije, yo no estoy en contra de la gente que escribe teoría, por supuesto que no, soy profe de filosofía, no estoy en contra de eso, pero el gesto es un gesto profundamente político, profundamente ideológico y profundamente pedagógico, y eso es lo que me gustó de este tipo. Eso te podría decir a grandes rasgos, Claudio. Sí, oye, qué interesante. Cuando ibas hablando, bueno, me iba imaginando, a mí me gusta también el fútbol y Maradona para mí es lo máximo. O sea, más allá de, bueno, como jugador Claro, excelente, claro, pero él también tenía una actitud política y eso me parece mucho o igual de interesante que, su desempeño, claro, ¿ya? exacto. Sí. Eh, y te iba a preguntar, ¿esto que me cuentas de Gramsci tiene relación con lo de batalla cultural? Sí, sí, por Así, supuesto. en eso se traduce que, por ejemplo, no poder convencer por sobre, ¿cierto? Lo religioso es perder una batalla cultural. Sí, ¿Está bien exactamente. utilizado el concepto ahí? Sí, sí, claro, sí. Ya, El término batalla cultural no es de Gramsci, se le relaciona con él, pero nunca lo dijo, ya, ¿ya? Es como cuando, bueno, tú como profe de filosofía, y no solamente pasa en filosofía, pasan otras cosas. Por ejemplo, uno dice Maquiavelo. ¿Qué dijo Maquiavelo? El fin justifica los medios. Maquiavelo nunca dijo eso. claro. Exactamente, no lo dijo. Bueno, con Gramsci pasa lo mismo. Nunca dijo batalla de las ideas, pero claro, apunta a eso. ¿Qué significa esa batalla de las ideas? Cuando uno lucha por el sentido común de la gente, cuando uno lucha por la batalla de las conciencias, como también se denomina, eh, uno tiene que convencer a la gente para que la gente vaya para un lado o para el otro. Entonces, como el sur campesino estaba tan convencido de que la verdad era la verdad de la Iglesia Católica, en ese caso específico, ahí eh, se fue derrotada el pensamiento político de Gramsci, no se hizo una batalla cultural, no se convenció, no se fue por el sentido común, y ahí Gramsci dice, la primera batalla, antes que una batalla por las armas, es la batalla por las conciencias, es la batalla por comprender, por capturar el sentido común de las poblaciones. Una vez que el sentido común de las poblaciones, y aquí viene la famosa frase de Gramsci dice, esto es una frase textual, tomen los medios de comunicación y la cultura, y el resto se dará por añadidura, dice Gramsci. Tomen los medios de comunicación y la cultura, y el resto se da por añadidura. Tú capturando eso, capturáis, ¿cierto?, el pensamiento político de la gente. Entonces, claro, sí, tiene que ver absolutamente con el tema de la batalla cultural, aun cuando el concepto no sea de Gramsci, pero este autor apunta a eso. Sí, oye, Ariel, mira, cuando te estaba escuchando también me iba recordando de las primeras veces que me apareciste en las redes sociales, en algunos videos, porque yo sigo bastante a Alberto Mayol. Sí, Y en alguna oportunidad apareciste con él en un programa que se llama Batalla Cultural, parece, no me acuerdo bien. debate y combate, debate y Ese, combate. debate y combate. Y eso, bueno, fue antes de las elecciones. Antes, Sí, antes parece que de la primera vuelta, no sé. sí, Pero me pareció súper
genial que justo aparecieras tú, que este libro lo estuvieras comentando ahí, porque era un tema súper relevante de conversar, y bueno, todavía hoy. Pero, ¿qué te pasa a ti cuando te das cuenta de que eso que tú escribiste en una tesis se pudo transformar en un libro que se publicó y que es tan pertinente con lo que estamos viviendo hoy, donde nos dimos cuenta, ¿cierto?, de esto de los bots, ¿cierto?, de la campaña de CAS, de cómo son expertos, ¿cierto?, en manipular la información, las redes, y que eso esté contenido en este autor de hace un montón de años, ¿cierto?, y que sea el contenido de tu investigación. O sea que, claro, que obviamente compartir con Alberto Mayol, con lo que significa como intelectual público, para mí fue un reconocimiento muy bonito, más allá que incluso le había gustado el libro. Sí, también me di cuenta de eso, Claro, sí. eso para mí obviamente muy, muy bonito, no voy a pegar de humilde. Claro, y más aún si es que una persona que no es pública como yo puede hacer un aporte de nuestra disciplina al debate público, que creo que es fundamental en el debate público ahora. Obviamente me siento orgulloso porque creo que nosotros también podemos aportar desde nuestras disciplinas, desde nuestro espacio, no necesariamente tenemos que ser intelectuales públicos ni mucho menos, y qué bacán que pueda aportar un grano de arena, ¿cierto?, a esta discusión, y más aún en temas coyunturales, porque el avance de las ultraderechas, ¿cierto?, no solamente como sabemos, no solamente se haga en Chile, o sea, es una cuestión que es transversal, lamentablemente, digamos, pero la realidad es la que es, digamos. Entonces, que yo pueda aportar algo con eso, que pueda hacer sentido, por supuesto que me llena de orgullo, y aprovecho de agradecerte también a ti por las palabras, porque creo que algo se pudo cumplir con el cometido que yo tenía a propósito del libro y del contenido. No, yo te felicito y encuentro Muchas gracias. que lo defendiste súper bien y encuentro genial que te hayan dado ese espacio ahí para conversar porque yo, o sea, ahí mismo también se mostraba en ese programa como una, no sé si será mucha la palabra o tal vez no es suficiente también, de la deuda que tiene un sector político en relación a las propuestas, a la construcción de proyectos, al leer bien, al, entre comillas, cierto enemigo o adversario, que también me acuerdo que en el programa tú también hiciste una metáfora futbolística de que uno no puede decir de que, bueno, porque este piensa distinto es malo o está equivocado, sino que también hay que entender, y ahora se ve claramente con este otro gobierno, ¿cierto?, que se está pensando una forma de país. Sí, exacto. Y me gustaría que desarrollara esa idea, cómo desde el otro lado se piensa eso, ¿cierto? ¿En qué cosas lo has leído? Sí. ¿Será casi que quieren refundar un nuevo Chile o tal vez le estoy poniendo mucho? ¿Qué piensas Claro, tú? claro, la pregunta es buenísima. Voy por parte, Ya. y te agradezco que destaque una parte que creo que es muy importante destacar, que es la otra vereda, y obviamente no son todos, porque una vez dije esto en alguna entrevista por ahí y me hicieron pebre en redes sociales, porque no, yo no estoy diciendo que son todas las derechas que están pensándose, están leyendo y son full lectores, no, por supuesto que no. Pero hay ciertos personajes de estas autodenominadas nuevas derechas, así se autodenominan, ¿cierto?, Ujú. que están pensándose desde otra perspectiva que las derechas tradicionales no se pensaban. Estas nuevas derechas, Kast aquí en Chile, los Kaiser acá en Chile, Milei, por supuesto, tú sabrás que la portada del libro mío es Milei leyendo a Gramsci, Sí. entre otras derechas ultras, eh, critican a las derechas tradicionales, la denominan como derechas cobardes, ¿ya? Que es un concepto que proviene de la España posfranquista, la derecha cobarde. Eh, Critican a estas nuevas derechas, y lo que le critican es que son derechas tibias, son derechas que no defendieron sus intereses, no defendieron sus ideas, y la manifestación, el ejemplo manifiesto, según estas nuevas derechas, del entreguismo de las derechas tradicionales o de las derechas cobardes, el ejemplo es
la entrega de Piñera, así lo denominan ellos, la entrega de Piñera de la Constitución para el 2019. Entonces, esas derechas entregaron la Constitución porque fueron débiles. Lo que hay que hacer es una derecha fuerte, volver a las a los planteamientos filosóficos e ideológicos de una derecha fuerte. Entonces, y lo uno con lo siguiente, lo que yo decía, lo que siempre he defendido, es que el adversario político, nosotros no tenemos que, y es súper criticable, me han criticado mucho, pero insisto, el adversario político nosotros no tenemos que mirarlo en menos solamente porque es nuestro adversario. Tampoco significa de que hay que enamorarse de los tipos. Pero una cosa es decir, y yo no estoy de acuerdo en nada con Jaime Guzmán, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, y lo otro es decir que Jaime Guzmán no tuvo ninguna injerencia en Chile. Decir eso es de una deshonestidad intelectual de puerto un buque. ¿Me cachai? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la persona, pero plantear que no tuvo ninguna incidencia en la política actual incluso es no entender nada. O sea, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Entender lo que está diciendo el tipo, leer lo que dijo, ¿cierto? Leer sus, bueno, no tiene ningún libro Jaime Guzmán, pero leer sus proclamas, leer sus artículos, leer, por ejemplo, cuestiones tan básicas como las tesis de fundación de la UDI. Si uno lee las tesis de la fundación de la UDI, que son, son 27 si no me equivoco, la tesis 12 se llama Un nuevo rostro del marxismo. La tesis 12 de la UDI se llama Un nuevo rostro del marxismo. La UDI se funda en 1987 en Punta de Tralca. Y la tesis 12, Un nuevo rostro del marxismo, ¿de quién habla? Habla de Gramsci. Y no hay ninguna ambigüedad, Claudia. O sea, el tipo lo dice. El adversario político no sobre Gramsci. ¿Por qué? Porque, y ahí empieza a hablar en 3 párrafos, porque es una proclama muy corta, y el tipo te dice, esto es una frase textual, el marxismo ha modificado así su fisonomía hacia enfoques más sutiles como el de Gramsci. Eso dice Jaime Guzmán, el marxismo ha modificado así su fisonomía hacia enfoques más sutiles como el de Gramsci. Entonces la pregunta es, ¿por qué el tipo está hablando de Gramsci? Bueno, porque algo está pasando ahí. Eso es lo que te quiero decir, Claudio. Entonces, si nosotros no leemos nada del adversario, no vamos a entender que el adversario te está leyendo a ti. Claro. Y lo dice textual. Entonces, ahí vuelvo al asombro. ¿Por qué Jaime Guzmán habló de esto? Habló hace 40 años de esto. ¿Por qué Jaime Guzmán habló de esto? ¿Por qué entendió que el marxismo ya no es el marxismo de los tanques soviéticos, como dice la hermana de Jaime Guzmán, Rosario Guzmán, que falleció hace poco, en un libro que se llama Mi hermano Jaime? Rosario Guzmán dice, mi hermano Jaime cachó que el marxismo ya no son tanques soviéticos. El marxismo es culturalista y tiene que ver con Antonio Gramsci. Bueno, ¿por qué está hablando de eso? Pero para saber eso, tienes que darte la oportunidad de leer al adversario. Si no lees al adversario, eso pasa colado. Claro, ¿Qué claro, es lo que te quiero decir? totalmente. O sea, hay que ser humilde, como estábamos hablando al principio, para cruzar ese puente, ¿cierto? Y acercarse a esa construcción o esa visión de mundo que tiene ese otro que es tan distinto o que lo vemos muy distinto a nosotros. Exacto, sí. Sí, Entonces, y y perdón que te interrumpa, no se sí, trata, nuevamente lo digo, no se trata de entender a estos tipos y decir y comprarle absolutamente todo, sino se trata de eso, se trata de, mira, en una entrevista que tú comentabas, la de Mayol, con el moderador que es Juan Pablo Sangüesa, él dijo una metáfora que me gustó, me dijo, tú Ariel cruzaste el Rubicón en este gesto romano, ¿cierto? sí me acuerdo, sí, bacán. Entonces me Sí. gustó la metáfora porque, claro, hay que, y esto es lo que yo defiendo, mirar al otro, comprenderlo, no estar de acuerdo, pero mira al otro, mira lo que te está diciendo. ¿Por qué desde que se fundó la Fundación para el Progreso, por ejemplo, donde el director o el presidente, no sé el cargo, es Axel Kaiser, financiado por Ibáñez Scott, Nicolás Ibáñez Scott, que era el dueño de DIS cuando era controlador de líder? ¿Por qué esa, o sea, háblame de la clase empresarial chilena? ¿Por qué esa clase empresarial estaba financiando y sigue financiando a la Fundación para el Progreso? ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Por qué están financiando a tipos que no están haciendo nada concreto, sino que están formándose en sus academias liberales, porque así le denomina? ¿Por qué están formando a la juventud en una academia liberal? ¿Por qué están hablando de Gramsci? Si tú te metes la Fundación para el Progreso en Google, te va a decir algo así, lo voy a parafrasear. Aquí hablamos de la importancia de las ideas. ¿Por qué el que era dueño del líder está financiando la importancia de las ideas? Entonces, es como, ¿por qué están haciendo eso?
¿Por qué claro. hablan de Gramsci? ¿Por qué hablan de la formación intelectual? ¿Qué está pasando acá? No que estos tipos solamente ganaban plata. Sí, hay un video en YouTube donde Ibáñez Scott toma el micrófono y dice, Mm, nosotros los empresarios no leíamos libros, porque lo único que hicimos nosotros fue ganar plata. Hasta mm, que llegó Axel, dice el tipo, hasta que llegó Axel Kaiser y nos convenció de que hay que leer libros porque las ideas son lo preponderante en una sociedad. Tampoco estoy diciendo, porfa, para que no me funen, que toda la clase empresarial son full, ciertos lectores de filosofía, no estoy diciendo eso. Lo que claro. estoy diciendo es, aquí está pasando algo, hay un gesto político ideológico, ¿por qué estos tipos se están formando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si uno mira para atrás y empezáis a decir, estos tipos salieron hace, no sé, 10 15 años y resulta que ahora tenemos CAS de presidente. Yo creo Claro. que en algo al menos, ¿cierto? Aportaron a esta gente para que CAS fuese presidente, o así al menos lo creo yo. Sí, mira, también me estaba acordando de una entrevista que le hacen a Axel o no sé, o a un video de YouTube donde él ¿Ya? aparece diciendo con otro, no sé si un argentino, no me acuerdo, Ya, que claro, los políticos son captadores de votos. exacto. Como que Sí, ellos van agarrando gente y claro, tienen que ser como muy encantadores, pero si miramos para atrás todos los otros gobiernos que han existido, siempre hay una cara, pero por detrás, o como se dice, en el segundo piso de la moneda, hay otra persona moviendo los hilos. exacto. Esa entrevista que tú citas es la que le hace Kaiser a Alberto Venegas Lynch. Ah, ese debe ser. Claro, Alberto Venegas Lynch sin ir más lejos, uno de los gurús de Milei. Ya, sí, Sí, Javier, y Javier Milei es muy amigo del hijo de Alberto Venegas Lynch, mira, que es parlamentario por la Libertad Avanza. claro, Milei denomina a Venegas Lynch como el liberal vivo más importante en habla hispana. claro, Y de hecho, es es tantas las velas que le prende a Venegas Lynch Milley, que cuando Milley dice el liberalismo es la doctrina de la no agresión, no me acuerdo exactamente cómo lo cita Milley, esa cita es de Venegas Lynch. Entonces cuando sale por primera vez Milley en la televisión, que debe ser por ahí por el año 2016, y empieza a decirte el liberalismo es aquella doctrina que se basa en el principio de no agresión, el principio de la propiedad, etcétera, 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 que lo repite como mantra, esa frase es de Venegas Lynch. mm, Entonces, cuando Axel Kaiser lo entrevista a Venegas Lynch hace algunos años atrás, y esa entrevista está en YouTube, una de las preguntas que le hace a Axel Kaiser, no sé si viste la entrevista completa, es la importancia de Gramsci. Y Venegas Lynch le dice, yo tengo muchos amigos que eran socialistas, que se volvieron liberales, y yo les pregunto, dice Venegas Lynch, ¿cuál era uno de los autores más importantes cuando tú eras socialista? Y la mayoría dice Gramsci. Y en esa entrevista entre Axel Kaiser y Venegas Lynch, uno de los gurús de Milley, ¿cierto? Se habla de un pensador de izquierda en esa entrevista. ¿Y de quién se habla? De Gramsci. Entonces vuelvo a lo mismo, si nosotros no nos damos la oportunidad de escuchar a esta gente, no nos percatamos de que esta gente te está hablando de Gramsci. Entonces la claro, pregunta es, ¿por qué están hablando de Gramsci? sí. ¿Okay? Bueno, ahí me recordaba lo que te proponía y que te conversaba de este relato, ¿cierto? O de la narrativa y el poder que va construyendo alrededor de esto que ellos van tomando, porque de un autor que en esencia no los representa, pero sí Claro. toman, ¿cierto? Estos constructos, ¿cierto? Y lo hacen suyo y le sacan un buen partido. Eso es muy de empresario. Sí, Ya, o exactamente. sea, están Sí, así como diciendo, como un empresario dice, bueno, no hay mala publicidad, todo sirve. claro, claro. Aquí un pensador muy distinto diría, bueno, Gramsci no es de nuestro lado o no tiene nuestros mismos valores o principios, pero lo vamos a tomar porque el hombre no era tonto, era bien inteligente. Exacto, Eh, exactamente. entonces acá yo te comento dónde está, ¿cierto? Esta batalla cultural o esta disputa por el sentido común, que también se puede transformar el sentido común en una ideología. Por ejemplo, hoy hablar de seguridad tiene mucho más peso que hablar de no sé, pues de pueblo originario. Claro, exacto, exacto, sí, pues ahí está la batalla cultural, es que
que yo creo que buena parte de la izquierda no la dio. Ujú. Y aquí voy a hablar de otra polémica, porque lo conversaba, de hecho, ayer con un amigo. En la izquierda tampoco, y también me hago la autocrítica, la izquierda también dejó a la deriva, le entregó en bandeja de oro ciertas batallas a la derecha, que ni siquiera la peleó. Conceptos como nacionalidad o patria Ujú. fueron entregados a la derecha. Y yo sé que es súper polémico y bueno, Mm. hablar de patria en Chile es como hablar de fascismo para la izquierda. Claro. La bandera chilena es como fascismo. Yo entiendo que tuvimos 17 años de dictadura, Ujú. que te hacían cantar la segunda estrofa, creo, de los valientes soldados. Yo entiendo que todavía hay un resquemor, pero tú no puedes entregarle, creo yo, esos ese concepto tan preponderante como patria a la derecha. Tenés que pelearle esa batalla. Eh, ¿Cómo hacerlo? Ya es una cuestión un poco más específica que bienvenido al debate, pero creo que lo primero es pelear. Hay que pelear esos conceptos, Claro. porque no podemos dejarlo así a la deriva. Ujú. Porque la gente, la mayoría del chileno o de la chilena, sí tiene algo contra que se saquen la bandera del ano, ¿cachai? Evidentemente tiene algo contra eso. ¿No? Entonces, ese es el punto, es como las batallas culturales también están en eso, en esas cosas cotidianas, y las batallas culturales profundamente están en lo cotidiano, en conceptos como patria, en conceptos como identidad, en conceptos como educación, etcétera, etcétera. Y creo que hay que darla, no hay que dar por hecho ninguna batalla hay que darla como por hecho, ya ganamos y ganamos, no. Hay que Claro. estar constantemente revisándose. Sí, bueno, aquí me salta el tiro y seguramente a ti también, de alguna manera, Alberto Mayol y la historia también de lo que él está haciendo ahora. Porque pensar que Alberto Mayol estaba, ¿cierto?, en algún lugar donde podría haber hecho, y seguro hizo un gran aporte, pero cómo fue también separado de eso por su coherencia moral, eh, por, por, por tal vez tener muchos recursos, ¿cierto?, intelectuales y donde parece que no había esa gran preocupación en esos grupos de prepararse, de tomarse en serio las cosas, eh, y cómo cuando te interesa, ¿cierto?, hacer las cosas en serio, eso significa como auto aislarse. Bueno, claro. Sí, pero ¿con qué lo relacionas tú? No entendí. Lo relaciono con que esto que pasa de no apoderarse, ¿cierto?, de estos conceptos, no hacer lo suyo, no leer bien lo que está pasando en tu país, ¿cierto? Ah, sí. Y preocuparse de otras cosas que no son prioridad, no es que no sean importantes en ese momento, pero no son prioridad, ha hecho que, por ejemplo, Alberto Mayol, ¿cierto?, u otros intelectuales tengan que tomar otros caminos porque en los lugares donde deberían ponerse serios, ¿cierto?, no lo hacen. Claro, claro, sí. Bueno, yo siento que la preparación la preparación intelectual yo creo que es fundamental. Es fundamental a fin de cuentas. Creo que en la esencia de lo que yo veo en lo que tú dices, porque obviamente no todo es teórico, por supuesto que no, pero es fundamental, fundamental, fundamental porque se evidencia en la práctica. Mira, déjame darte un ejemplo. Yo me acuerdo, y todos lo hemos escuchado, cuando la derecha habla, por ejemplo, de, qué sé yo, la libertad de los padres, y nosotros como profesores lo sabemos muy bien, la libertad de los padres y apoderados para elegir el colegio de su hijo, por ejemplo. Libertad de educación. Si uno debate con una persona de derecha, esa persona te va a decir, no, que yo creo que el Estado tiene que salir y qué sé yo, y los padres deben elegir el colegio, no sé qué. Ya. Si, si uno analiza un poquito más fino lo que te está diciendo esa gente de derecha, eh, y esto lo decía Venegas Lynch en esta entrevista con Kaiser, la gente, los políticos, no han leído nunca un libro de los grandes autores. De hecho, en una de esas, ni siquiera saben, eso lo dice Venegas Lynch, ni siquiera saben escribir sus nombres,
pero no por eso no van a estar repitiendo lo que los grandes autores han dicho, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando uno habla cuando esta derecha habla de libertad, en general, en particular en educación, están repitiendo un concepto que es de un autor que se llamaba Friedrich Hayek, que fue premio Nobel de Economía en el año 1974. Hayek es el gran referente de Axel Kaiser, por dar un ejemplo. Hayek define libertad como ausencia de coacción externa. ¿Qué significa eso? Esto lo dice en un libro que se llama Fundamentos de la Libertad. Cuando Hayek te define libertad como ausencia de coacción externa, te está diciendo que tú eres libre mientras nadie te obliga a hacer algo. Entonces tú de buenas a primeras te compras ese concepto. Y tú dices, yo soy libre mientras nadie me obliga a hacer algo. Ah, sí, sí, soy libre, por supuesto. Si nadie me obliga a hacer algo, soy libre. Perfecto, llevémoslo a la práctica. Cuando tú tomas el metro en la mañana y vas como sardina en el metro, y tienes que bajarte del metro para ir a tu trabajo y tomar una micro y te vas como sardina, y en la vuelta a tu casa tomáis la micro como sardina y después vais como sardina en el metro de nuevo, ¿alguien te obligó a ir como sardina en el metro, como sardina en la micro? Nadie te obligó. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Entonces, desde la perspectiva de la derecha, como nadie te obligó a hacerlo, eres libre. Voy a dar un ejemplo más extremo. Una persona, una madre soltera, que trabaja y ve a sus hijos, qué sé yo, un par de horas al día, y vive en una población infestada por la violencia y el narcotráfico, y no puede vender su casa porque nadie le compra la casa porque la plusvalía es -5, ¿cachai? ¿Quién va a ir a vivir a una población que está con violencia del narcotráfico? Esa persona es libre de seguir viviendo ahí desde la perspectiva neoliberal. ¿Alguien lo obliga? Eso te dirían los neoliberales. ¿Alguien lo obliga a quedarse ahí? No, en realidad nadie lo obliga. Nadie le está poniendo una pistola en la cabeza. Nadie le está diciendo quédate a vivir acá. Nadie le está diciendo eso. Entonces los neoliberales te van a decir, por lo tanto es libre de vivir ahí. Como nadie lo obliga, entonces es libre. Entonces una persona con dos dedos de frente le va a decir, ¿cómo va a ser libre de vivir ahí? No tiene otra opción. No sé si me estoy explicando, Claudia. Sí, No, ¿sí? No tiene otra opción. claro. Entonces, cuando los tipos de derecha te están diciendo, no, los padres apoderados tienen la libertad de elegir, no tienen la libertad de elegir. Eligen dentro de sus opciones, que no es lo mismo. Claro, ahí hay una distinción de libertad, ¿cierto? Pensando en la libertad de mercado a libertad como, no sé, pues podría ser el ejercicio electoral. Exactamente. ¿Cachai? Como hay un, que es algo que siento que se está mostrando mucho este año, el año anterior también, hay muchos aspectos de la vida, o de lo político, de todo, que se disfraza de una cosa, pero que por debajo, ¿cierto?, de esta, así como el lenguaje de los griegos, ¿cierto?, de este manto, de este velo, hay otra cosa. Claro. Y bueno, y ahí hay narrativas instaladas, ¿cierto?, entendido cuando escuchamos en un discurso eh, libertad, todos estamos entendiendo libertad desde distintos lugares. O sea, habría que hacer un ejercicio socrático como de la mayéutica, ¿cierto? Ya, vamos a hablar de libertad, pero por libertad entendemos esto, ¿ya? Porque puede ser libertad de mercado o libertad como un ejercicio de elegir, no sé, quién quieres de alcalde, por ejemplo, ¿ya? Y Exactamente. bueno, y esa elección es realmente libre. Sí. Eh, Por eso, perdona que te interrumpa, sí, Pauli. dale. Claudia, perdón que te interrumpa porque está buenísimo lo que dices tú. Justamente como alguien, por ejemplo, nuevamente, las reformas ultraliberales de Milei. La reforma ultraliberal es de decir, bueno, que la gente trabaje 60 horas semanales y 12 horas diarias. Entonces tú dices, pero ¿cómo pueden ser, cómo no son liberales estos tipos? ¿Cómo están planteando lo que están planteando? Porque dentro de su lógica, esa persona que pueda trabajar 12 horas, nadie la está obligando a trabajar 12 horas. Por lo tanto, es libre de hacerlo. Claro. Esa persona que trabaja 60 horas semanales, nadie la obliga a trabajar 60 horas semanales. Por lo tanto, es libre. Entonces tú puedes decir, pero flaco, tengo dos opciones, o trabajo 60 horas o me muero de hambre. Los tipos que te van a decir, eres libre de morirte de hambre. Y esto lo dice Hayek, eres libre de morir por inanición. El vagabundo, dice Hayek, es evidentemente más libre que un militar. El vagabundo es libre, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, los tipos te lo justifican. Entonces,
cuando ocurren estas cuestiones, cuando se habla de políticas públicas súper concretas, parten desde estamentos y fundamentos filosóficos. Entonces, para tratar de desactivar esos fundamentos filosóficos, estoy pensando en un debate, tienes que entender desde dónde se están parando. Claro, Entonces, cuando venga un tipo a decirte, no, que tienes la libertad de trabajar, ¿cuál libertad? Si tengo dos opciones, o trabajo 60 horas diarias hasta la muerte, o la otra que me muera de hambre por inanición. Entonces, no, pues tenéis que desactivarlo desde ahí, pero para desactivarlo uno tiene que saber qué es lo que están hablando los otros tipos. Entonces, ese es lo que yo humildemente propongo. Leamos lo que te está diciendo esa gente, entendamos desde dónde se están parando, hagámoslo pebre, pero desde sus lecturas, ¿cachai? De decirle, tú estás equivocado por tal y tal razón. Porque claro. claro, y cierro con esto, el discurso de la libertad es un discurso profundamente sensual, si tú querés, ¿cachai? O sea, ¿quién va a decir de buena primera el no, yo no quiero ser libre? Ujú. Pero cuando te están planteando un concepto de libertad, te están planteando justamente eso, un concepto de libertad, que es el concepto de Hayek, que es que si nadie te obliga, entonces tú eres libre. Y tú decís, no, yo no soy libre de trabajar 60 horas diarias, yo no soy libre de trabajar, 60 horas semanales, no soy libre de trabajar 12 horas diarias, no tengo opción, que no es lo mismo. Claro, sí, no, te entiendo totalmente y bueno, y ahí está bien potente todo esto de la narrativa, de cómo estas palabras se van instalando y van construyendo un nuevo país, un nuevo mundo, a nivel mundial también lo vemos. Eh, y me parece súper interesante el rol que pueda tener la filosofía, los educadores. Creo que los grandes transformadores culturales son aquellos que educan, ¿ya? Y no necesariamente dentro del aula, que también es una construcción que también le hace, que es servil a ciertos poderes, ¿ya? Eh, entonces es súper potente porque también este mundo que estamos viendo ahora eh, no tiene mucho tiempo para la lectura. Ya las redes sociales, ¿cierto? Intervinieron con un antes y un después en nuestra atención. Sí, ¿Cómo lo ves tú como educador con todos estos contenidos que tú tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperanza? ¿En dónde sientes tú que se pueden todavía hacer cambios? sabes que claro, en esta sociedad de lo instantáneo, ¿cierto? Eh, qué sé yo, el teléfono, por ejemplo, el scrollear, como se dice ahora, el ver un video y tener una atención de con suerte 15 segundos y después ver el siguiente video y así estáis todo el día. Eh, el detenerse a pensar, el detenerse, ni siquiera pensar incluso, el detenerse ya es un ejercicio titánico y contra natura, para decir incluso. Claro. Es difícil, más para una generación de cabros que nacieron con el teléfono al lado. Ujú. Es difícil, porque están en otro registro. Están en el registro de lo instantáneo, están en el registro de lo desechable, en el registro de lo rápido, el de capturar pocas cosas en poco tiempo. eh, pero, para que no suene pesimista, yo soy bastante optimista en esto en realidad, Sí. porque al menos en mi experiencia, sí se puede hacer algo más. Sí se puede generar desde el cariño, desde la vinculación, se puede generar una actitud filosófica bastante importante. Yo no Ujú. digo que todos mis estudiantes, ¿cachai? Yo entre la sala y me reciban haciendo la ola, ¿cachai? No se trata de eso. Pero sí, lo que sí se trata es que si se explica de la manera más pedagógica posible, la filosofía sí encanta. Si se saca este prejuicio de que la filosofía es fome, latera, lenta, sí se genera una vinculación de parte del joven estoy pensando en cabros de colegio, Ujú. con la asignatura. ¿Y por qué? Porque en última instancia, el cabro joven está en esa actitud de asombro, Claro. sin saberlo o con saberlo. Entonces, si se genera desde la vinculación, los resultados son buenísimos. Ujú. No te digo que es fácil, no te digo que pase siempre con todos los cursos, por supuesto que no. Pero si pasa con un cabro que nació con el teléfono al lado, ¿por qué no puede pasar con un adulto que no es un nativo digital, como se dice?
claro. Entonces, es difícil, pero creo que sí se puede. Si uno empieza a escarbar, está ese pensamiento crítico ahí dando vuelta. Es complicado, insisto, pero tampoco hay que tirar la toalla y decir ya, bueno, ya fue. No, yo creo que hay que dar esa pelea y cuando se da de manera compenetrada, creo que los resultados son buenísimos y asombran incluso esos resultados, Claudia. Sí, mira Ariel, mientras te escuchaba me estaba recordando esto que está ocurriendo acá en Chile de estos episodios de violencia, ¿cierto? Dentro de los colegios, los liceos. Y bueno, como varios lo califican así como violencia educativa o violencia en los colegios. Y bueno, desde mi formación yo pensaba que no es de ahí, sino que es un síntoma que se está expresando a través de los adolescentes, ya que de repente donde están, ¿cierto? Que un lugar también contra natura, estar encerrado casi todo un día en un mismo lugar, y cómo ellos tal vez, ¿cierto? Viendo lo que está ocurriendo en el país o mundialmente, están funcionando como un síntoma Ah, de algo mayor. No creo que sea propio de los adolescentes o propio de los colegios, ¿ya? Creo que generalmente, no sé, ahí tal vez coincides tú, que todos los movimientos de descontento aparecen en la adolescencia, porque bueno, estamos en una etapa, cuando somos chicos, ¿cierto?, de rebeldía, somos más libres en el sentido de que no estamos trabajando, ¿cierto? Tenemos otros tiempos. ¿Cómo lo has visto tú? yo, para mí, y seguimos con lo polémico, para mí es un ida y vuelta. O sea, tenemos todo lo que dices tú y estoy de acuerdo. Una sociedad que viene de violencia, que hay una violencia estructural, una violencia sistémica, y eso es cierto. Ujú. Hay una violencia estructural, hay una violencia sistémica. Eh, Qué sé yo, alguna vez hice clase en un colegio con una vulnerabilidad altísima y los chicos agarraban un poco de confianza y te empezaban a contar sus problemas y eran cuestiones para llorar. Evidentemente hay una violencia estructural y violencia sistémica, pero también está la otra parte. Y la otra parte, ¿cuál es? Es que tienes tipos, tienes jóvenes profundamente hedonistas, profundamente consumistas, profundamente individualistas, que es el sistema hecho persona. Claro. Entonces, tampoco no digo que tú lo hayas dicho, por favor, Ujú. pero yo no me compro mucho esos discursos victimistas de pobrecitos los niños, ¿cachai? Son cabros que no están ni ahí con nada. O sea, son tipos que ni siquiera le van a poner ni lista, porque eso les queda muy grande. Son locos que quieren ganar plata y punto, y chao, y siguen a tipos qué sé yo, cantantes urbanos, que tienen todo un discurso casi muy de mente y tiburón, ¿cachai? Entonces también está ese lado. Es una sociedad claro, que te incentiva constantemente el ganar plata, ganar plata, ganar plata, pero da lo mismo los medios, el fin es ganar plata. También está ese individuo, también está ese chico, ese joven que piensa en sí mismo, es profundamente ensimismado, que es un trámite para él ir al colegio, da lo mismo si igual va a pasar, da lo Claro, mismo. sí, po. Entonces pasa mucho, esto es una crítica que yo tengo como profesor al sistema educativo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que antinatura meter a los cabros 1 hora y media con recreo de 10 minutos cada cierto tiempo y de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Antinatura, no tiene sentido. Pero también está el otro lado es que el concepto de disciplina en los colegios se fue al carajo Mm. hace ratazo, ¿cachai? Y eso también los profesores, no creo que si es que nos escuchan profesores van a estar tan en desacuerdo de lo que estoy diciendo. ¿Dónde está la disciplina ahí? ¿Dónde está la noción de esfuerzo ahí? Los colegios se terminaron por ser industrias de generaciones y generaciones de cabros intolerantes a la frustración, porque te dan tanta posibilidad para que el cabro pase, tanta posibilidad. Tú cuando llegas a un colegio lo primero que tienes que preguntar como profe es cuál es la nota mínima del colegio, porque la nota mínima no es la misma en todos los colegios, no es un 1, yo he trabajado en un colegio donde la nota mínima es un 1, un 1,5 o un 2. Yo he trabajado en un colegio donde el 3,8 no existe, es 4.
El 3-9 ni hablar, el 3-9 parece que se desapareció, ¿cachai? He trabajado en un colegio donde el famoso decreto 67 te dice ya, es casi pasar al cabro de curso automático. Entonces eso tampoco está bien. Tampoco está bien. Y yo entiendo que los colegios, el de la generación de mis viejos, por ejemplo, era profundamente fascista y todo lo que queramos, pero también ahora nos pasamos para el otro lado. O sea, ¿dónde está la rigurosidad? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la noción de esfuerzo? Entonces, yo la otra vez miraba un estudio del Mercurio, que nadie puede decir que es el órgano oficial del Partido Comunista, que decía el porcentaje de tipos que se salían en la universidad el primer año o se cambiaban de carrera. Y era casi el 50%. Entonces uno dice, ya, pero ¿por qué cabros se cambian tanto? Es cierto que hay cabros que son flojos, eso es cierto, y siempre ha pasado y siempre va a pasar. Es cierto también que uno muy chico no tiene la capacidad todavía de tener una decisión, de tomar una decisión tan importante como lo que vaya a hacer por el resto de tu día, también es cierto. Pero también es cierto que la universidad, que aún sigue siendo mucho más rigurosa que el colegio, ese cambio del cabro que pasa del colegio a la universidad le pega tan fuerte que termina por desbordarse. ¿Por qué? Porque en la universidad ahora nadie te va a subir, o prácticamente nadie te va a decir, ya mira, sabéis que hazme un trabajo y te subo 5 décimas. Pero como el cabro escolarizado viene acostumbrado a hacer eso, acostumbrado a que le dieran una segunda oportunidad, acostumbrado a que le dieran una tercera oportunidad, cuando llega a la universidad ya no existe eso. Y bacán que no exista eso. ¿Okay? Y el cabro rebota. Entonces yo entiendo que me podrían decir, ya, pero es que cómo es posible, que hay que darle oportunidad a los cabros. Sí, buena onda, sí hay que darle oportunidad. Pero no sé si tantas como le da el colegio. La institución es una institución en ese sentido profundamente flexible. En ese sentido. Yo Sí. sé que, insisto, es súper debatible, pero yo como profe con casi 10 años de ejercicio puedo decir que es lo que he visto y es lo que no me parece para nada. Entonces también eso te va creando un cabro intolerante a la frustración, intolerante al esfuerzo, que quiere la mejor nota con el mejor esfuerzo posible, o sea, perdón, con el menor esfuerzo posible, y que cuando le va mal, la culpa no es de él, la culpa es del profesor. Y tienes apoderados que culpan al profesor, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es violencia. Claro. Entonces, tampoco hay que incentivar eso. Entonces, mucho se habla, con esto cierro, mucho se habla de empoderar a la autoridad del profesor y todo el cuento, pero del dicho al hecho hay de verdad una distancia, pero sideral. Entonces, ¿cómo vamos a autorizar al profesor si cuando tú tienes un instrumento evaluativo y te sacas un rojo, como me pasó una vez a mí que hice una prueba y el coordinador me echó la culpa a mí de que un cabro se había sacado un rojo, de que un cabro se había sacado un rojo, y me dijo, tan mal, te prometo que esto fue lo que me dijo, tan malo es tu instrumento evaluativo, y yo le dije, o sea, me estoy echando la culpa a mí de que el cabro se sacó un rojo. No, paremos el escándalo, digamos, o sea, para un poco, ¿cachai? Eso también creo yo que es un factor relevante a considerar. Claro. Bueno, son tiempos súper, no sé si ahora o siempre ha sido así, o ahora soy más consciente de eso. Yo creo que, que está muy difícil plantear una solución. Creo que el mundo está como muy rápido, como para encontrar un modelo educacional que sea justo acorde a las etapas del desarrollo, que dejara a todos conformes, que los apoderados apoyaran el proceso. Creo que, y más aquí en Chile, ¿cierto? Donde me acuerdo cuando fueron las elecciones y hablaban en los debates, nunca hablaron de educación. Nada, nada. Nada, nada. Yo decía, pero ¿cómo? O no sé, el mismo Boric, ¿cierto? Tanto que se pasearon con pancarta hablando de la educación gratuita, que eran de la federación y no hicieron nada tampoco como... Entonces como que no creo que eso sea como que se les fue. Creo que ahí se sabe que hay un gran poder Sí, de transformación y que no les interesa intervenir, porque eso significaría que la gente piense, que sea autónoma, que cuestione. eh, por eso que va la cosa como que le importa que ande, no que ande bien o que se vaya mejorando, sino que sea un lugar donde los papás puedan ir a dejar a los estudiantes, después los retiren a tal hora. sí, mira, da tan para largo esta cuestión que Sí, se podría hacer como un capítulo de, hablemos de los profesores, ¿cachai? De la claro, mala educación.
Sí. Pero mira, para no alargarme tanto, mi crítica va a que eh, la educación se toma como un bien de consumo. Claro. Entonces, como bien de consumo que se toma, el apoderado cree que tienes que pasar al hijo porque estás pagando por eso. Mm. Entonces es una concepción profundamente neoliberal de la educación. Eh, entonces, y lo otro que te quería decir, ¿por qué nadie hace nada? Porque nosotros nos regimos por pruebas internacionales, que son las PISA. Ujú. Y en las pruebas PISA Chile le da extraordinario. En Latinoamérica, por supuesto. Mm. Extraordinario, siempre somos los primeros. Si no somos los primeros, no caemos del tercer lugar. Se Claro. puede meter por ahí Uruguay, se puede meter por ahí Costa Rica. Pero siempre somos los mejores. Entonces, como siempre somos los mejores en esas pruebas estandarizadas, ¿quién va a cambiar algo? Claro. Porque para afuera estamos bien. Claro. Entonces, ¿quién va a cambiar algo? Claro, pero Entonces, es un todo, es un sí. todo. Y bueno, y ahí como para... Y bueno, ¿y quién crea esa prueba? ¿Qué objetivo tiene, por ejemplo? Ahí habría que como cuestionarse, ¿esa prueba es creada por profesores? ¿Cachai? ¿Qué es lo que mide? Porque hay otros aspectos que son imposibles de cuantificar y que son mucho más importantes, Pero claro, ¿cierto? Bueno, nos fuimos a este tema de la educación y vamos a hablar de tu libro. sí, Oye, voy a mencionar el título, que es un gran título, ¿ya? Gramsci contra el neoliberalismo, la relevancia de la cultura para la narrativa neoliberal, sí, ¿cierto? Si nosotros desde actores, ¿cierto? Desde estos micro lugares, ¿cierto? Tuviésemos que darle energía a la cultura, al arte, a estos espacios como el que te invité ahora, Ariel, sí. eh, ¿qué nos queda? ¿Cuáles serían como nuestras batallas, ¿cierto? ¿O dónde podríamos aportar energía para transformar? Yo siempre digo lo mismo y voy a repetirlo como mantra. Ujú. Eh, Obviamente yo no tengo el recetario para hacerlo. Yo sé que tu pregunta tampoco va a eso. Nadie tiene el recetario para decir lo que hay que hacer, qué sé yo. Yo sospecho de inmediato con los tipos que vienen con las tablas de la ley bajo el brazo bajando del monte Sinaí. De verdad los mesiánicos no me los compro mucho. Yo podría dar mi opinión, ¿cierto? Sí. Mi opinión es que estos espacios, que son espacios sencillos, que no me cabe duda que son levantados con un esfuerzo enorme y el cual te agradezco la invitación, son espacios que deben ser potenciados. Estos también son espacios políticos y son espacios profundamente políticos, son espacios profundamente culturales. Entonces también hay que estar acá, también hay que hacer esto, también hay que participar de esto. Hay que participar de los libros, por supuesto, hay que participar en la calle, por supuesto, pero también hay que participar de esta discusión política que tenga un alcance evidentemente mucho menor que un medio de comunicación masiva, pero bienvenidos sean estos espacios. Entonces, yo creo mucho también en levantar estos programas, en participar de estos programas. Yo te agradezco muchísimo no solamente la invitación, sino que lo que tú estás haciendo, porque son preponderantes, la formación política es preponderante en este momento, creo yo. La formación filosófica es preponderante, la formación en los postulados ideológicos también es súper relevante. Creo que hay que dar la batalla también desde acá, porque la cultura también es esto, ¿cachai? La cultura no solamente es arte, no solamente es cierto de filosofía, sino que es la discusión, más ahora con esto de qué sé yo, de podcast o radios online, también es un momento muy relevante. Sin ir más lejos, pienso por ejemplo en la Argentina de Milei se va cuando hace cuando invita a la Casa Rosada a hacer reuniones con su gente, el tipo invita a youtubers y locos que hacen podcast. Sí. Entonces uno dice, pero ¿por qué está invitando a esta gente? Bueno, por algo lo está invitando, porque entiende que la juventud está escuchando eso y no está escuchando la televisión o viendo la televisión pública argentina, está viendo esas cuestiones. Entonces, es súper relevante, querámoslo o no, porque yo creo que todavía existe un prejuicio, no sé si tú me lo puedes confirmar o no, de que estas cuestiones no da lo mismo, como que son, qué sé yo, no tienen un poder de difusión alto, grande, entonces no los pesquemos. No, no es cierto eso.
Y la Argentina de Milei te lo dice, por algo el tipo está invitando a esa gente, por algo está invitando a gente que no tiene una gran preparación política ni un gran currículum, pero está llegando, ¿cierto?, a difusiones más grandes. Mira, y sin ir más lejos, voy a citar nuevamente a Hayek, a este pensador. Hayek tiene una definición de intelectual que no tiene que ver con lo que uno piensa que es un intelectual. Un intelectual, uno dice, un intelectual es un tipo que es formado política, filosóficamente. El intelectual de Hayek es un gallo que tiene solo gran poder de difusión. Eso es el intelectual de Hayek. Y el tipo dice, los intelectuales no tienen por qué ser gente muy inteligente. Y lo dice textual, Claudia. No tienen por qué ser gente muy inteligente. Tienen que ser gente que difundan. Entonces, para él, un intelectual es un periodista. Para él, un intelectual, poniéndolo en el lenguaje de ahora, puede ser un gallo que un cantante. Y por ejemplo, de ahí tienes el odio que le tiene Javier Milei a Lali Espósito, por ejemplo, que es una cantante de género urbano, no tengo idea que canta esta cabra, pero le tiene una tirria, digamos, un gran rencor a esa tipa. Entonces tú dices, ¿pero por qué? Bueno, porque entiende que los conciertos de esta galla tira una programa política y la gente se enciende. Entonces el tipo lo que está diciendo, lo que le está diciendo detrás sin decirlo, es ojo porque está entendiendo al intelectual desde ahí. De un tipo no necesariamente inteligente, no dice que son tontos, pero no necesariamente inteligente, pero sí que tienen gran poder de difusión. Por eso invita a YouTube y a locos que hacen podcast. Entonces ahí está la importancia del podcast. ¿Por qué? Porque son intelectuales. Desde una perspectiva hayekiana, son intelectuales. ¿Por qué son intelectuales? Y tú decís, pero ¿cómo hacer un intelectual un tipo que de suerte te suma 3 y 3? Y en una vez le da 7? No, es por la difusión que Claro. esto es el entendimiento, en la comprensión del concepto intelectual del neoliberalismo. Un gallo que tiene difusión corta, por eso invita a podcast, por eso invita a youtubers, por eso invita a gallos que tienen grandes miles y miles de seguidores en redes sociales, que tú decís, ya, pero ese tipo es cualquier cosa, pero un intelectual. Perdón, desde Hayek es un intelectual. ¿Cómo hace un intelectual? Sí, pues porque difunde, punto. Claro. Entonces, ojo con estas plataformas, porque desde esa perspectiva también hay que pelearle, porque hay que difundir. Bueno, eso Sí, podría... sí, no, es súper, súper interesante. Oye, Ariel, se nos pasó súper rápido el tiempo. Sí. Sí, pero sabes que mira, yo creo que aquí al final de esto que me estabas diciendo hay una nueva idea tal vez para otro capítulo en donde podrías tal vez acompañarnos, en donde revisáramos estas figuras famosas, ¿cierto? Que invitan a varios seguidores, pero de repente no hay mucho contenido en ellos. Claro. Y ver qué hay detrás de eso, tal vez desmenuzarlo filosóficamente y tal vez a su otro, a la antítesis de ellos. Por ejemplo, pienso en un Cunio, si estamos hablando de Argentina, ¿cierto? Como también otra persona que lo siguen muchos, pero tiene otra mirada, ¿cierto? Y tiene mucho contenido, ¿ya? Por ejemplo, pienso en la emoción de la rabia, como la rabia también es un vaso comunicante entre diferentes personas que están hablando en redes, ¿cierto? Y cómo eso también moviliza, ¿ya? La rabia o el miedo, ¿cierto? Que son emociones que permiten manejarnos súper fácil. Y que, bueno, estamos siendo víctimas, ¿cierto? También de eso acá en Chile, ¿cierto? Oye, Ariel, yo te agradezco enormemente tu tiempo. Te felicito por haber escrito esta tesis y que se transformara en libro, que la hayas podido exponer en Europa, que con todas esas vueltas, ¿cierto? Te des un tiempo para estar aquí con nosotros en la radio con conciencia, en mi programa Multiverso. Siempre van a estar las puertas abiertas, a ver si aparece un segundo libro, tal vez, ¿sí? Eh, y creo que lo que tú escribiste y lo que ha aparecido en redes tuyo es un gran aporte. Te felicito y te agradezco. No, por favor, muchísimas gracias, muchas gracias a la Radio Conciencia, Multiverso, a ti, Claudia, y nada, muchísimas gracias por la invitación, por favor, o sea, muchas gracias por la invitación. Sí. Y gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Sí, y me quería cerrar con una frase de un filósofo italiano que en este momento no me acuerdo, pero dice que la filosofía es a la cultura lo que la democracia es al poder. No sé si la había escuchado.
Ah, mira, sí, por ahí sí, ¿Ya? tienes razón. Sí, Sí, la filosofía es a la cultura lo que la democracia es al poder, porque también la cultura puede caer o tener sesgos, ¿cierto? Y la filosofía, como tú lo debes saber, ¿cierto? También busca ver qué es lo que sostiene, ¿cierto? O que no existan intenciones oscuras también. exacto, sí. Bien, te agradezco nuevamente, Ariel. No, por favor, muchísimas gracias a usted si hay alguna otra ocasión yo feliz de poder aportar. Te agradezco enormemente. Seguramente que nos vamos a encontrar otra vez. Vale, muchas Ya que gracias, muy estés muy amable. bien. Un Igualmente, abrazo. Chau, gracias, chau. chao. Estábamos con Ariel, profesor de filosofía, Ariel Aravena Gallegos, que nos invitó hoy día, perdón, lo invitamos nosotros hoy y recomendamos su libro. Vamos a dejar la portada de su título en las redes sociales. Él es profesor de filosofía, hace clases, se está preparando en un magíster y estuvo con nosotros hoy día conversando, ¿cierto?, de la cultura, la narrativa, cómo los conceptos van construyendo ideologías, formas de ver un país, formas de vernos como sociedad y lo libres que nos hacemos a partir de la reflexión que tenemos de esos conceptos. Los dejo invitados para el próximo martes a las 10 de la mañana, ¿cierto? La repetición siempre es a las 18 horas. Un abrazo grande, que estén muy bien, quédense con Radio con Conciencia.